En esta entrega solamente voy a hacer algunos breves comentarios en relación a la lista de audiciones. El primer ejemplo es de Mussorgsky, las canciones y danzas de la muerte para voz y piano. Estas canciones, compuestas entre 1875 y 1877, muestran un lenguaje híbrido entre elementos tonales y modales. Es un ejemplo de cómo los compositores periféricos de Europa buscan crear un lenguaje a partir de elementos locales que terminan enriqueciendo la sintaxis tonal. A veces se ubican dentro de un nacionalismo, pero no hay que confundir el nacionalismo con simplemente una expresión más local que incorpora estos elementos musicales del entorno. Este tipo de músicas se podrán ver posteriormente por ejemplo, en el caso de Bartók o en otro contexto de Ginastera, por ejemplo. Ahora, esta música de Mussorgsky también tuvo una influencia importante sobre Debussy, que la conoció de joven durante una estadía en Rusia. El segundo ejemplo es un preludio de Scriabin. En la última etapa de su vida creadora, Scriabin fue un compositor de gran innovación y los preludios Opus 74 fueron de hecho su última composición, que terminó en 1915. Aunque al comienzo de su carrera se perfilaba como un romántico tardío, grandemente influido por la música de Chopin, sus búsquedas posteriores lo perfilan como un antecesor del modernismo, experimentando con nuevas sonoridades, modos artificiales y sonoridades atonales. Este preludio está construido casi en su totalidad a partir de un modo octatónico que se forma con una alternación de tonos y semitonos, aunque Scriabin en este preludio agrega un paso cromático adicional en una parte de la melodía. La sonoridad es disonante y tenso casi todo el tiempo. Las transposiciones del material temático se da por terceras menores y la segunda parte de la pieza comienza a un tritono más abajo del comienzo, concordante con la estructura simétrica del modo y los intervalos que caracterizan este modo. Voy a tocar el modo empezando en sol, pero en realidad, como es absolutamente una construcción simétrica, o sea, divide la octava en tonos y semitonos de manera simétrica, pues en realidad no importa cuál sea la primera nota. Resolviendo nuevamente a sol, o llegando nuevamente a sol, mejor dicho. No obstante la innovación armónica de este preludio, la forma parece ser bastante convencional, una forma binaria simple, al menos ese es el modelo, ¿no? Con una estructura simétrica, digamos A'. Cada sección se subdivide en una estructura de frase de 8 más 4 compases, siendo los últimos 4 una intensificación que lleva en la primera sección a la reexposición del material al tritono, como ya mencioné, y al final de la pieza a una corta coda de 2 compases, que más que contener un material cadencial es un remate. El tratamiento temático, motívico, también es algo convencional, con reiteraciones transpuestas con sus variantes. El movimiento por terceras menores ascendentes es claro en el bajo, así como la fuerte presencia de los tritonos. Así las cosas, podemos hablar de una innovación armónica inscrita, sin embargo, en un modelo formal harto conocido, con una articulación seccional asimétrica a la mitad del preludio. Esto hace que el lenguaje tenso tenga un referente estructural que permita asimilar los elementos más innovadores. El tercer ejemplo viene del Microcosmos de Béla Bartók. El Microcosmos son una serie de piezas para piano que compuso para su hijo, de dificultad progresiva. El proceso de composición se dio entre 1926 y 1939. La número 130 que nos ocupa acá es de un grupo de piezas avanzadas. Lo interesante de estas piezas es que el compositor explora una serie de posibilidades armónicas y melódicas, así como técnicas de permutación derivadas de la polifonía, que rompen con los referentes tonales evidentes. Sí explora los mundos modales que había incorporado en su obra a partir de su trabajo de investigación como etnomusicólogo,
que realizó durante gran parte de su vida profesional y que lo llevó a grabar, transcribir y analizar músicas de los Balcanes, Asia Menor y el norte de África. Esta pieza corta, titulada Chiste de Pueblo, es una construcción en donde los mundos modales populares se encuentran con elementos tonales y estructuras discursivas derivadas del periodo barroco. Así, a pesar de los efectos sonoros sorprendentes, por ejemplo el acompañamiento con segundas mayores o menores en la segunda mitad de la pieza, y la yuxtaposición llamativa de colores modales, hay claros elementos de continuidad en términos de la tradición occidental. Nuevamente se trata de un modelo formal binario que divide la pieza en dos partes simétricas, A', con una reiteración de la parte final de A' para cerrar el discurso. Por otro lado, los referentes cadenciales son claramente tonales y se centran en un movimiento Do, Sol y luego Do al final de cada sección. Vamos a escuchar esto. Do, Sol y luego Do. Utiliza asimismo estructuras secuenciales por quintas típicamente barrocas. Por ejemplo, hay un movimiento que va desde el Do, que pasa por Fa, después Si bemol, después Mi bemol. Vamos a escuchar nuevamente el ejemplo. Fa, Si bemol, Mi bemol. De hecho, el modelo expositivo, si lo pensamos bien, es muy barroco. Parece como la exposición de un concierto grosso, una cosa así. Aunque desde luego, en este caso, altamente condensado. Tenemos un material de apertura, que son los primeros 6 compases, con una estructura de frase de 3 más 3 compases. Luego está la secuencia descendente, de los compases 7 al 12. Y finalmente un pequeño material cadencial, que son los compases 3 y 14, que retoma el material cadencial del compás 3 específicamente. La parte A', si bien reitera el mismo material, varía la textura utilizando lo que se llama contrapunto reversible. O sea, la melodía pasa a la mano izquierda, o sea, está abajo, y el acompañamiento, variado, está arriba. Esto se equilibra al llegar al final de la pieza, en donde la reiteración de la secuencia y la cadencia final retoma la disposición inicial de las voces. Noten también el juego de tesituras a nivel de la ubicación del material melódico, lo que genera contrastes y transformaciones a pesar de la simetría exterior de la forma. A nivel modal, Bartók juega con yuxtaposiciones muy llamativas. Sin entrar en muchos detalles, señalo lo más sobresaliente. En la primera frase de 3 compases hay un gesto ascendente en modo lidio, ojo con el Fa sostenido, seguido de una cadencia con movimiento descendente en modo menor. Es un choque de colores entre lo brillante del lidio y lo más oscuro del menor. Esto se expresa en un choque marcado entre el Mi natural, que forma parte, digamos, de ese movimiento por escala en el modo lidio, y el Mi bemol, que es la tercera del modo menor de Do. Entonces tenemos la tercera mayor y menor de Do. La segunda frase es una transposición a la quinta de la primera frase, que intensifica el choque de modos, ya que el Sol lidio ahora empuja el discurso hacia el lado dominante de Do. Pueden ver ahorita la presencia de un Do sostenido. El choque entonces se expresa entre el Si natural y el Si bemol. Voy a tocar los materiales haciendo énfasis en los choques. O sea, en relación a este Do, tenemos el Mi natural subiendo y el Mi bemol bajando. En la dominante sucede algo similar.
Este choque entre la tercera mayor y menor en relación a una tónica es una sonoridad que va a aprovechar a lo largo de la pieza, de manera destacada en las cadencias en las primeras dos frases de la sección A'. Escuchemos. También se da en relación a los pasajes secuenciales. Estas partes secuenciales descendentes tienen un color frigio, al menos en el descenso a cada una de las notas principales del movimiento por quintas, o sea, fa, si bemol y mi bemol. Es interesante notar que el primer tetracordio lidio expuesto al comienzo es compuesto por los intervalos de tono, tono, tono y semitono. Por ejemplo, do, re, tono, re, mi, tono, re, fa sostenido, tono, y fa sostenido, sol, semitono. Y el primer tetracordio frigio en forma descendente es su exacta inversión, tono, tono, tono y semitono. Por ejemplo, tomando el primer descenso hacia fa, en la secuencia tenemos do a si bemol, que es tono, si bemol a la bemol, que es tono, la bemol a sol bemol, que es tono, y sol bemol a fa, que es semitono. Tono, 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 semitono. Y el descenso, partiendo del mismo do hacia fa, sería tono, 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 semitono. Y bueno, esta secuencia entonces nos mueve en oposición a las frases de apertura al lado subdominante de do. Asimismo, el descenso frigio a cada eje tonal de la secuencia que contiene la tercera menor se resuelve ascendentemente con el comienzo de una escala mayor. Nuevamente tenemos un choque entre estas dos terceras. Por otro lado, este contraste pareciera ser una inversión de los colores modales en relación al comienzo. Si la yuxtaposición del lidio con el menor es brillante oscuro, la yuxtaposición del frigio y mayor es al revés, oscuro brillante. Aquí vemos entonces un lenguaje postonal que no obstante se construye a partir de expectativas resolutivas de carácter funcional, mezcladas con elementos derivados del modalismo campesino húngaro y técnicas compositivas complejas derivadas del barroco. Todo esto con un manejo algo irónico, chistoso del discurso. Nuestro cuarto ejemplo es la pieza Velas o Velos de Debussy. Es uno de los preludios del primer cuaderno compuesto entre 1909 y 1910. La pieza se basa en un modo artificial, el de tonos enteros, que prácticamente niega por principio cualquier referente tonal, ya que este modo no contiene ni quintas ni cuartas justas, necesarias para formar tríadas mayores o menores, o referentes de consonancia y estabilidad que se usan en la música modal y tonal. Por otro lado, divide la octava simétricamente en tonos enteros y a la vez es de una tensión escurridiza porque la homogeneidad de los intervalos tiende a producir una sensación de ausencia de gravedad a nivel sonoro. O sea, ninguna de las alturas parece tener la necesidad de movimiento por mayor cercanía hacia ninguna otra. Se trata de un modo de 6 notas, las cuales son las únicas que utiliza Debussy en un 85% de este preludio. Vamos a escuchar un ejemplo, de esta sonoridad de tonos enteros. Pueden notar, aparte de los tonos enteros, la presencia muy fuerte de terceras mayores y tritonos. Por ejemplo, ahí tienen los tritonos, pero también tenemos en las terceras mayores, aparte de los tonos enteros.
No obstante, es interesante observar cómo Debussy genera contraste en el discurso, a pesar de las características del modo y la cantidad limitada de alturas. Son solo 6. Los materiales que expone se contrastan por colores interválicos específicos al interior del color general de tonos enteros. El primer material se caracteriza por las terceras mayores con un contorno tendencialmente descendente. Luego introduce un pedal de si bemol en tesitura grave que se mantendrá durante casi toda la pieza. Finalmente surge una melodía en la tesitura media en octavas y tendencialmente ascendente. Posteriormente las octavas se convierten en tríadas aumentadas. Así, de una sonoridad bastante homogénea, Debussy logra dinamizarla a partir del desarrollo de una textura polifónica en donde estos materiales interactúan, cada uno con su color y su ubicación a nivel de tesitura. Esto se puede escuchar claramente en la primera parte de la pieza. Ahora, no toda la pieza está en el modo de los tonos enteros. Hay una pequeña sección climática en donde surge un modo pentatónico, con tónica de mi bemol. Pero la verdad es que la sonoridad de tonos enteros, con el pedal prolongado de si bemol y el destaque de este pedal en relación a las notas re y la bemol, termina generando una expectativa de resolución de esa tensión, que es en realidad el dominante, y simultáneamente la resolución de esa ausencia de movimientos resolutivos. Y esa posibilidad resolutiva se da pasajeramente en la parte de mi bemol pentatónico. El contraste además es muy evidente, pues lo pentatónico es un modo que, a diferencia de los tonos enteros, privilegia intervalos de quinta y cuarta, pero a la vez también contiene segundas mayores, que es el factor de continuidad. Por ejemplo, mi bemol pentatónico tiene 3 notas del modo de tonos enteros que utiliza Debussy: la bemol, si bemol y sol bemol. Esta construcción de tensión-resolución a largo plazo está derivada de la funcionalidad tonal, pero lo que hace de esta pieza una obra posttonal es que esa resolución no se produce en relación al final de la pieza, sino en medio de 2 secciones más tensas y sin gravedad. O sea, la convención está resemantizada en un nuevo lenguaje que niega precisamente su premisa principal: partir de la tonalidad, ir hacia tensión y regresar a la tonalidad como resolución de esa tensión. Aquí se arranca de un ambiente de tensión, hay un momento climático en donde se resuelve esa tensión pasajeramente y luego se diluye la pieza nuevamente en ese ámbito de tensión y falta de atracción gravitacional entre las alturas. Los siguientes 2 ejemplos son piezas de Schönberg y de Webern para piano, ambas piezas, y son de plano atonales. El Opus 19 de Schönberg, que compuso en 1913 una serie de piezas muy cortas, muy concentradas, utilizando el atonalismo libre. La pieza de Webern, sus variaciones para piano Opus 27, del cual están escuchando solo, de hecho, una parte de la pieza, sí es una obra que utiliza el método dodecafónico, compuesta en 1924. De hecho, Webern fue alumno de Schönberg. Notarán que en ambas piezas se evita en general sonoridades triádicas y estructuras armónicas o interválicas estables y consonantes. Priva la disonancia y un sentido, al menos en la sonoridad, de grados relativos de tensión. En otras palabras, al modificar el umbral de disonancia, la escucha debe relativizar sus referentes de tensión-distensión, que no siempre tiene que ver primero con el binomio de consonancia-disonancia, como se entiende en la música modal o tonal, sino que también puede tener que ver con otros aspectos de la música que toman mayor relevancia, como el cierto tipo de gestos, la estructura de frase, las relaciones de grado conjunto o ciertas agrupaciones de alturas muy reconocibles. Voy a señalar uno de estos aspectos. Es lo que podríamos llamar el envase a nivel de modelo formal, en donde se ubican estos materiales atonales, en donde hay un modelo y un manejo de la estructura de frase y de la forma bastante convencional. Diría yo que, a pesar de la estética expresionista en Schönberg o estructuralista en Webern, se trata de una suerte de neoclasicismo.
La pieza de Schoenberg se construye a partir de 3 frases compuestas de una línea monódica que tiene 2 eventos verticales, o sea, eventos armónicos, que hacen de contraste. A veces estos eventos son de carácter fuerte, a veces de carácter más relajado, y con distintos grados de densidad en la sonoridad. La tercera frase es una versión intensificada de la primera y con una salida o remate bastante cadenciada con movimientos por semitono. Pueden claramente escuchar esta relación entre el comienzo de la primera frase y el comienzo de la tercera frase con la presencia de los intervalos. Son prácticamente idénticos, a veces cambia el orden un poquito, pero esencialmente es difícil de perder. Sin embargo, la tercera frase está intensificada rítmicamente. Claro, pasa rapidísimo, entonces hay que ponerle mucho cuidado. Uno siente esto más que, por ejemplo, escuchar discretamente cada uno de los intervalos. Dentro de esta miniatura hay una suerte de estructura ternaria A-B-A', que cohesiona la propuesta. Incluso podemos identificar conexiones entre las frases melódicas que esencialmente se dan por grados conjuntos, lo que produce un sentido de continuidad y unidad. Aquí el oído debe enfocarse hacia el contenido interválico y su color, que es donde se encuentra, por así decirlo, el detalle significativo de la pieza. Webern sí ha organizado su obra a partir del método dodecafónico, una exposición de las 12 alturas que componen el total cromático a través de una serie que consiste en una secuencia de intervalos sin que se repita ninguna altura y luego su utilización en diversas permutaciones. Su inversión, su forma retrógrada, o sea que se toque la serie al revés, de atrás para adelante, o la combinación de ambas cosas, que sería la inversión retrógrada. Esta es la serie que utiliza Webern. Escuchemos. Van a encontrar que no solo utiliza la serie en términos secuenciales, o sea, yendo de la primera a la última nota sin parar, sino que a veces expone simultáneamente la primera mitad de la serie con la segunda mitad de la serie. Y por otro lado, muchas de las sonoridades se construyen a partir de grupos de 3 notas. Una característica que tiene esto es que intervalicamente son contrastantes, o sea, nunca repite la misma estructura de intervalos. Por ejemplo, en la primera subcolección tenemos, o sea, tercera menor mayor o con esta segunda menor. En la segunda tenemos la tercera menor, pero tono, semitono. No estoy tocando en orden de la serie, sino para que escuchen la sonoridad. La tercera subcolección es cromática, puros semitonos, y la cuarta subcolección es de un semitono y una tercera mayor, o sea, tenemos una cuarta justa y tercera mayor. Al principio oímos en la mano derecha la primera y la segunda subcolección. Y luego, que sería, digamos, la segunda subcolección. Y en la mano izquierda se oye las subcolecciones 3 y 4. Pero no me interesa tanto profundizar en el método, sino nuevamente en la manera en que este lenguaje está inscrito en una lógica de simetrías que le da gran unidad y coherencia a la propuesta. En primer lugar, esta parte de las variaciones está organizada a partir de una clara macroestructura ternaria, ABA. El contraste entre las partes exteriores y la interior se da por ritmo, tempo y matiz.
Por otro lado, la estructuración de las frases musicales como tales se basa en una exposición palindrómica. ¿Qué significa esto? Significa que la segunda mitad de la frase es la retrogradación exacta de la primera mitad. No solo a nivel de las alturas, sino a nivel de los ritmos. Tocaré lentamente y sin respetar el ritmo de la pieza la primera frase para que escuchen esta estructura palindrómica. Ahora, como dije, esto también se da a nivel rítmico y es una estructura simétrica que nos refiere a las antiguas técnicas contrapuntísticas, ¿no? Incluso de la Edad Media. Una vez que tomas conciencia de este procedimiento, en realidad se vuelve casi previsible. Es por eso que Webern utiliza otro elemento para generar un sentido de expresividad y sobre todo de redondez en la forma, o sea que la música puede cobrar un sentido que vaya más allá de su estructuración racional, digamos. En particular esto se siente con el uso de los ritardandi, que producen un mayor sentido de resolución relativa y de cadencia como tal. Sigue un ejemplo de una pieza de Varese que no voy a abordar hoy porque la voy a retomar en la próxima clase virtual. Las piezas de Ginastera, que es un compositor argentino, y de Takemitsu, un compositor modernista japonés, las dejo para su estudio. No más les voy a dar un par de elementos para que tomen en cuenta. Las piezas de Ginastera son de su producción temprana, muy temprana, inscritas en un nacionalismo bastante evidente en el plano rítmico sobre todo, pero también podemos ver, a pesar, digamos, de esta clara tendencia nacionalista, que está utilizando también sonoridades que son claramente postonales, tal vez emparentadas con Bartók. No es que suene bartokiana la pieza, pero sí esa incorporación, digamos, de componentes del modernismo en relación a un discurso inspirado, digamos, en la música vernácula, es algo que encontramos en Ginastera, sobre todo en esta primera época. En el caso de Takemitsu, la cosa es un poco más compleja. Aquí encontramos, sobre todo en la parte de piano, acordes que podemos relacionar con sonoridades bastante conocidas, a veces incluso triádicas o derivadas de lo pentatónico, aunque sin un uso funcional o modal convencional, de ninguna manera. No obstante, hay otros elementos melódicos y armónicos que chocan con esto y producen una sonoridad más cromática, o sea, estos elementos de alguna manera tensionan el discurso. Por otro lado, hay un cierto carácter japonés en la música. Si escuchan algunas músicas tradicionales japonesas se darán cuenta. Es algo que podrían investigar por sus cuentas, ¿no? Y tal vez yo relaciono un poquito algunas de las propuestas de Takemitsu con la danza Butō, o Buto, como le dicen acá, que toma ciertos elementos de lo tradicional japonés en lo escénico, pero expresados a través de un expresionismo particular que surge en parte como una respuesta a la realidad post-Hiroshima en ese país, o sea, el efecto psicológico de haber sido víctimas a nivel de la población civil del único ataque que ha habido en la historia con una bomba atómica. Bueno, espero que todo esto sea un estímulo para ustedes y que les acerque un poco más a los lenguajes que han surgido en Occidente y en otras partes desde finales del siglo XIX.